por acá. Un segundo, les comparto pantalla. Entonces, el día de hoy vamos a iniciar con un tema que no sé si ustedes alcanzaron a ver en ecuaciones diferenciales, que es la transformada de Laplace. Esa es la herramienta con la que nosotros seguiremos trabajando las dos, ¿sí? Que son fundamentos de control y control de procesos. Todo va a ser basado en esta herramienta que es la transformada de Laplace. Alguna vez yo les comenté que por ahí cuando vimos como una contextualización algo, les comentaba que le hizo un gran aporte. Qué pena, Karen me está escribiendo que no ha podido entrar. Ah, qué vaina está en internet. Bueno. Y resulta que, que Laplace, sí, un físico y matemático, desarrolló la herramienta matemática para poder convertir las ecuaciones diferenciales en ecuaciones lineales. Entonces convirtió todo eso tan complicado que a veces es duro analizar, duro resolver, todo lo que está alrededor de las ecuaciones diferenciales, y a partir de su desarrollo matemático llegó a un nuevo, digamos, a un nuevo espacio, un nuevo dominio, que es el dominio de frecuencia. Y en ese dominio de frecuencia, la ecuación diferencial se convierte en una ecuación algebraica, es decir, sumitas y resticas. ¿Sí? Entonces, pues, el señor Laplace, un teso, sí, un teso de la época, y permite que a partir de una representación mucho más simple, ¿sí? Como va a ser, bueno, lo que vamos a ver, eh, podemos analizar la misma información que si tuviéramos la ecuación diferencial. Pero vamos a ver que es una representación muchísimo más simple. Entonces, démosle inicio. Entonces nos dice, el comportamiento dinámico se describe generalmente por medio de ecuaciones diferenciales. Nosotros ya lo vimos. Ya vimos los circuitos RLC serie paralelo, el péndulo invertido, los sistemas del taller, vimos las ecuaciones de Lagrange, vimos el sistema de carro en linealización, vimos una serie de sistemas y todas representadas por la ecuación diferencial, ¿sí? Y esa ecuación diferencial tiene mucha información del comportamiento dinámico de ese sistema. Inclusive esa era una de las preguntas del parcial y que representaba, varios pusieron varias cositas que no eran. La ecuación diferencial representa la dinámica de un sistema. Eso era todo, así de corto. O gente que lo dijo con más palabras, pero en resumidas cuentas es eso. Representa la dinámica de un sistema. ¿Sí? Entonces, se representa por medio de ecuaciones diferenciales. Además, si estas ecuaciones pueden linealizarse, entonces se puede utilizar la transformada de Laplace para obtener la relación de entrada-salida para los componentes del sistema y los subsistemas en la forma de funciones de transferencia. Vamos a ver que como el resultado final de la ecuación diferencial es algo que nosotros vamos a denominar función de transferencia. ¿Sí? Y esa función de transferencia simplemente relaciona la salida con respecto a la entrada del sistema. Y esa representación o ese resultado es el que nosotros vamos a seguir utilizando de allí en adelante. ¿Sí? Obviamente, antes de ello, pues debemos conocer cuál es la transformada, cómo es matemáticamente lo que hace, en fin. ¿Por qué toma tanta importancia esto? Pues nosotros ya vimos que la ecuación diferencial aporta mucha información,
de su comportamiento en el tiempo en cualquier instante. ¿Sí? Toda esa información es la que nosotros tomamos para diseñar los controladores o los algoritmos de control, hablando ya de sistemas de control. Es decir, ya no solo analizamos la dinámica, sino que la modificamos. Conociendo estas partes matemáticas, nosotros podemos decirle a un sistema que se mueva como nosotros le digamos, que se comporte exactamente y en los tiempos que nosotros lo obliguemos a modificarse. Entonces nosotros modificamos la dinámica en control. Pero acá en sistemas dinámicos, pues debemos es aprender a analizar. En la teoría moderna de control está basada en el conocimiento del comportamiento interno de los sistemas, reflejado en las variables que influyen en su dinámica. Entonces, dependiendo si es flujo, nivel, presión, concentración, temperatura, lo que sea, digamos que saber cómo es el comportamiento de estas variables nos da cierto conocimiento, ¿sí? Y el conocimiento de la evolución de todas las variables que influyen en la dinámica del sistema permite efectuar un mejor control del sistema y su utilización en el control de sistemas más complejos. Entonces va a permitir hacer los algoritmos, como ya les comentaba, para que los sistemas se comporten como nosotros les digamos. Y allí entonces aparece la herramienta de transformada de Laplace. Entonces nos dice que la transformada de Laplace es un operador lineal. Es un operador, es algo que nosotros vamos a volar las ecuaciones diferenciales, vamos a volar todas esas representaciones en el tiempo, todas esas representaciones raras, bueno, raras no, complejas, no raras y no complejas, y lo vamos a volver simplemente una forma algebraica, pero a partir de este operador, ¿sí? Entonces es un operador lineal muy útil para la resolución de ecuaciones diferenciales. Laplace demostró cómo transformar las ecuaciones lineales no homogéneas en ecuaciones algebraicas que pueden resolverse por medios algebraicos. ¿Sí? Entonces, maestro, nos va a solucionar o nos solucionó mucho el análisis de las ecuaciones diferenciales. Y nos dice, los sistemas físicos con almacenamiento de energía son de naturaleza dinámica. Entonces, nosotros ya vimos, por ejemplo, en el circuito, como el capacitor y el inductor guarda energía, son dinámicos. En el péndulo, la energía potencial implica que hay energía acumulada y por eso es un sistema dinámico. Y en general, todo sistema que almacena energía es un sistema dinámico. Por eso todo se puede modelar a partir de la energía potencial. Y se describe mediante ecuaciones diferenciales obtenidas al aplicar las leyes físicas que lo rigen. Entonces, si ustedes, pues, como bien ustedes vieron, mostraron las exposiciones, generalmente leyes de Newton, ¿sí? Para de pronto cuando uno va a hacer algún fenómeno eléctrico o electromagnético, pues entonces las leyes de Maxwell entran ahí a ayudar, pero entonces todas esas ecuaciones son aplicadas a partir de esas leyes físicas. Si son lineales e invariantes en el tiempo, entonces podemos aplicarles a las ecuaciones diferenciales la transformada de Laplace para simplificar su solución, ¿sí? Entonces acá hay algo muy importante y es que si son lineales. Al final, cuando veamos las propiedades, vamos a entender por qué no se puede llegar teniendo un sistema no lineal, porque no puede llegar a una representación en transformada de Laplace, ¿sí? Y ya matemáticamente, finalmente llegamos a lo que es la transformada. Esta transformada se define por, entonces, la transformada de Laplace, indicada por esta L bonita, esa L cursiva, ¿sí? De una función en el tiempo. La transformada de Laplace de una función en el tiempo es igual a la integral desde 0 hasta infinito de la exponencial de menos st por la función, por la f de t, ¿sí? Con respecto al tiempo. Y eso generará una nueva función f de s. Si ustedes notan, va a ser una función dependiente de un operador que es la s, ¿sí? Esta s implica que ya está en el dominio de Laplace
que es dominio de frecuencia, ¿sí? Entonces, sí, señores, debemos resolver integrales. Menos mal, ustedes son los más voladores en integral, ¿cierto, don David? Viejo David está ahí. Don Brian, volador en Profe, integrales. profe. Profe. ¿Qué dice, profe? Sí, entonces. Volador en integrales. Sí, Más o menos, profe. sí, en integral, sí. Ah, bien, bien. ¿Cómo le fue a Anual, por ejemplo, en integral? Pues el man Pregúntele a la varias profe veces. Maribel. Los cargué a todos, profe. Ajá. Ah, usted Me le quedan mis lee dudas, la Ana. materia, mejor dicho. Es que esa también la vi en Pregúntele a Maribel. Pregúntele a Maribel. Por ejemplo, Luisito, ¿cómo están en integrales? Ah, Luis no tiene micrófono. Juancho, ¿cómo estamos en integrales? Bien, profe. Ah, bueno, bien, bien, bien. Por ejemplo, Richard, full integrando. Richard está por ahí. Profe, entiendo lo que dice, Oh, esa es profe, la ¿me escucha? actitud. Muy bien, sí, señor. Obvio, con toda. Bien. Seba ya está allí, que lo saludé al principio y no me respondió. Sebas Arias, Profe, por allá al principio lo saludé y no había llegado. no, es que estaba yendo por la calculadora que está en la mesa, profe. Ah, uy, pero la mesa estaba bien lejos. Ay, ya estaba llegando, profe, y tenía los puestos. Bien Sí, para profe, sí integrar. vienen en integrales. Sí, profe. Bien. Y Juancho Castro y Sebas Guerrero, ¿cómo están para integrar? Bien, profe, bien. Ah, excelente. Y yo no sé qué decirle, profe, es suave. Ah, bueno, listo. No, pero en general, pues espero que por lo menos si no quedaron voladores, que recordemos ahí entre todos. Y Luisito por ahí nos dice que Alvarito es el que los vuelve ropa de trabajo. Bueno, no Y es crean que que todo. los vuelve y a él también lo volvió ropita de trabajo. Listo, entonces vamos a continuar. Entonces sí, la transformada de Laplace es una integral simple definida desde cero hasta infinito. Va a tener, se define se integra con respecto al tiempo y su operador o la parte de la transformada adicional es esta exponencial a la menos st, que incluye la parte temporal, que es la que se integra, y el nuevo operador, que es el que queda, que es esta s. ¿Sí? Tiene varias características esa la transformada. La primera es que la transformada de Laplace convierte señales temporales, es decir, en el tiempo, en señales frecuenciales. Y esas variables frecuenciales ahora son función de la variable compleja S. ¿Sí? Entonces, a pesar de que esta S la vamos a ver ahí, o sea, simplemente 5S más 5S cuadrado más 2S igual a 3, por ejemplo. Una cosa que uno la ve y eso no tiene nada de raro. Pero realmente esa S internamente es una variable compleja que tiene una parte real y una parte imaginaria. Y esto genera todo un nuevo espacio de análisis de los sistemas dinámicos, que nosotros iremos viendo con el tiempo. Generan un nuevo espacio que llama el lugar geométrico de las raíces, que es un eje X y un eje Y, donde X es la parte real, este sigma, y Y es la parte compleja, es este J omega. Sí, la J literalmente es la raíz de menos uno, es el número complejo raíz de menos uno. ¿Sí? Lo segundo es que es una transformación lineal. Entonces, hablando de ecuaciones diferenciales, la ecuación ya debe estar linealizada. ¿Sí? Entonces, ustedes pueden hacer todo el Lagrange, todo el análisis que quieran,
y a la ecuación que obtengan, si es no lineal, deben linealizarla. Una vez linealizada, ahí se pueden aplicar transformada de Laplace. Sí, si se están preguntando si el segundo parcial es más largo que el primero. La tercera característica es que la operación derivada temporal, es decir, la derivada con respecto al tiempo, se convierte en la multiplicación por S. Es decir, una derivada simplemente se convierte en S, en esa nueva representación en frecuencia. Mientras que la integración en la multiplicación por 1 sobre S. Es decir, si uno tiene una integral, la integral se convierte en S. Y si uno tiene, perdón, si uno tiene una derivada, la derivada se convierte en S. Y si tiene una integral, se convierte en 1 sobre S en frecuencia. Por ello, al aplicarla a una ecuación íntegro diferencial, se obtiene una ecuación algebraica en S. Entonces, de esa forma es que vuelve tan simple la resolución de ecuaciones diferenciales o íntegro diferenciales. Sí, simplemente haciendo ese pequeño cambio, que parece muy simple cuando uno opera, ¿sí? Cuando uno hace la parte pues de rayar, pero internamente esa S tiene todo un nuevo espectro de análisis. Y la cuarta es que es invertible y se puede regresar al dominio temporal usando la transformada inversa de Laplace. Entonces, por ejemplo, nosotros tenemos la f de t, una función en el tiempo, ¿sí? Una ecuación diferencial, lo que ustedes deseen, y esa ecuación diferencial ustedes le aplican transformada de Laplace y ahora queda en función de s, en la función de Laplace. Pero si uno quiere devolverse nuevamente a la función original, pues simplemente aplica la transformada inversa y vuelve a llegar a esa transformada original. ¿Sí? Vamos a ver un ejemplito. El ejemplito es, por ejemplo, si tenemos que f de t es igual a c. Es decir, que si la función del tiempo es simplemente una constante. ¿Sí? Entonces, esa función en el tiempo, pues simplemente va a valer c. Entonces, calcule su transformada de Laplace. Usted nos dice, esta es la formulita para que la recuerden. Ahí la puse para que la recuerden. Nos dice que la transformada de la función al tiempo, es decir, de esa constante, va a ser la exponencial a la menor st por la función del tiempo, que en este caso es c, con respecto al tiempo. ¿Sí? Entonces vamos a ver. Entonces, la transformada de Laplace de c va a ser igual a la integral desde 0 hasta infinito de c por la exponencial de menos st de t. ¿Qué fue lo único que hice acá? Si notan, simplemente reemplacé f de t por c. Y ya, eso fue lo único que se hizo acá. Bien. Ahora, ¿cuál es la integral? Bueno, y ya llegamos simplemente a una integral clásica como ustedes la manejan. Es decir, ustedes, c es constante, puede salir de la integral. Y simplemente quedaría la integral desde 0 hasta infinito de exponencial a la menos st. ¿Cuál es la integral de exponencial a la menos st? ¿Cuál es la integral de exponencial a la menos st, muchachos? Profe, eso no es, pues tocaría Menos ST, ¿no? Menos ST por la integral. Bueno, tómense un segundito para que vean sus tablitas de integrales o en internet, donde quieran. Inclusive me gustaría, yo sé que el profe Álvaro o cualquiera de los profes les pasó una tablita de integrales. Sí, de las básicas, pero pues yo sé que se las pasó. Si la pueden tener en este momento a la mano, si necesitan 2 minuticos para buscarla o algo, les pido que la tengan. Si no, por lo menos una tablita de integrales de internet. Cualquiera sirve porque pues, la integral es la misma aquí o en la China.
Bien, ahora sí, qué pena Juancho que le interrumpí. Me decía que ya recordó la, la integral de la exponencial. Profe, ahí se integra con respecto a t, ¿cierto? Correcto. Simplemente Entonces considera no sería menos S Euler a la menos ST. casi. Resulta que la integral, uy, qué miserable. Ya la dibujo acá para. Resulta que la integral, suena tan fea, pero espera que me aparezca acá. Desde 0 hasta infinito de la exponencial a la menos at con respecto al tiempo es simplemente la misma exponencial. Derivar o integrar una exponencial siempre dará lo mismo. Pero esta vez no se deriva la parte interna, sino que se baja quien acompaña a la t. En este caso, la integral de la exponencial de menos at es menos 1 sobre a exponencial a la menos at. ¿Sí lo recuerdan viéndolo ahí? Chachos, ¿ya lo recordaron? ¿Ya consiguieron sus tablitas de integrales? Sí, pero ya la tengo. Perfecto. ¿Y estamos en lo correcto con esta integral? Sí, profe, pues se hace con una sustitución, ¿no? Bueno, sí. Sí, uno puede reemplazar u por at y hacer el proceso, pero digamos que pues no, tampoco vamos a ponernos a hacer todo el proceso para demostrar por ejemplo, la exponencial. ¿Sí? Pero sí, señor, uno hace la representación que u sea la t, luego sea ya de u, en fin, y se reemplaza por sustitución simple, en fin. Pero en general, la exponencial a la menos t, entonces tenemos esta. Bien, ¿qué es lo que tenemos acá? Entonces, bueno, por ejemplo, si teníamos la c simplemente salió acá de la integral. Sí, se resuelve esta y al final el resultado, después de evaluar en los límites de integración de 0 a infinito, ¿sí? Después de evaluar allí, se multiplica por la constante c. ¿Cómo va a quedar? Entonces, si ustedes se fijan acá, entonces va a ser desde 0 hasta infinito. ¿Sí? Si nos venimos a reemplazar, entonces menos 1 sobre s exponencial a la límite superior menos límite inferior o límite inferior menos límite superior. Superior menos inferior, creo. Superior menos inferior, creen. ¿Alguien confirma? No, sí, Sí, profe, el B superior menos A. menos inferior. Correcto. Entonces, la c que está por fuera, ¿sí? Que multiplica a menos 1 sobre a exponencial a la menos a por infinito, ¿sí? Menos 1 sobre a. Bueno, pues aquí no se llama A, sino S, sino que la puse aquí de forma general. Bueno, pero ya sabemos que A vale S. Ahí como para no ponerme a borrar. De la exponencial de menos A por 0. ¿Sí? Y entonces simplemente empieza uno. Exponencial a la menos infinito. ¿Cuánto será eso? Exponencial de un número muy grande negativo. Entonces, si no recuerdan, la gráfica de la exponencial Eso no va a ser, profe. negativa dice, cuando vale 0, vale 1, ¿sí? Si es positiva, exponencial, por ejemplo, a la AT,
es una exponencial hacia arriba, mientras que cuando es negativa tiende a cero. Tiende más nunca es cero. Pero pues uno la puede resumir en que tendió a cero. Entonces, muy acertadamente, entonces simplemente la exponencial de menos infinito simplemente es cero. ¿Sí? Listo. Ahora nos venimos a la segunda parte. Exponencial, bueno, 0 por a, 0. Exponencial a la 0. ¿Cuánto es exponencial a la 0? 1, profe. Correcto. La exponencial de 0 es 1. Y entonces el único término que sobrevive es este de acá. Por lo tanto, entonces queda menos por menos más 1 sobre a. Y si notan, pues está multiplicando aquí afuera por c. Entonces, la integral va a quedar c sobre a. ¿Sí? Aquí, de forma general, la que acompaña a, esta es la que acompaña a la exponencial. En nuestro caso, hablando ya de Laplace, entonces a, hablando en nuestro caso, entonces a va a ser esa s, ¿sí? Entonces simplemente va a quedar una constante por s, o de forma general, c por 1 sobre s, ¿sí? Aquí acabamos de hacer la transformada de Laplace de una constante. ¿Sí? Es simplemente integrar y evaluar en los límites de integración de 0 a infinito. ¿Sí? ¿Estamos? ¿Alguna pregunta de esta partecita? Pero yo tengo una duda. Sí, señor. Allá donde se colocó la integral y todo eso, ¿de dónde salió la C? La c es la función que estamos haciéndole la transformada. ¿Sí? F de t vale c. Y si usted se fija, c es la exponencial a la menos st por esa función. Entonces nuestra función vale Sí, c. Y la c como es constante puede salir de la integral. sí, profe, muchísimas gracias. ¿Sí? Entonces, el resultado simplemente es c sobre s. Y listo. Pero resulta que ustedes pues tampoco se vayan a preocupar mucho a excepción del parcial. ¿Por qué? Pues pues MATLAB lo hace todo. Sí, entonces nosotros le podemos decir, MATLAB, por favor resuelva esa integral. Entonces les pido que por favor abramos MATLAB. Bien, ¿cómo lo resuelve MATLAB? Entonces, voy a ponerle lupita. Y vamos a hacer este pedacito de código. ¿Sí? Los clásicos, clear all, close all y CLC. Sí, clear all para limpiar todas las variables del workspace, close all para cerrar todas las gráficas abiertas y CLC para limpiar la pantalla en el clear screen. Bien, declaramos, él resuelve integrales a partir de variables
tipo simbólica. ¿Sí? Entonces, por eso es que aparece este sims. Sims es simplemente para uno poder definir variables tipo simbólica. Entonces, definimos o declaramos T, declaramos S y declaramos C. Le ponemos finalmente la parte positiva para que él sepa que todas estas constantes van a tener valores positivos. Sí, y que entonces vaya a operar, no vaya a operar de manera errónea los signos negativos internos. ¿Sí? Luego de ello, luego de que declaramos las variables tipo simbólica, declaramos la función en el tiempo. En este caso, ¿cuánto vale f de t? F de t vale simplemente una constante c. Sí, eso es lo que vale simplemente f de t. Luego defino la función, por ejemplo, la voy a llamar g, ¿sí? Voy a llamar g a f de t por la exponencial a la menos st. ¿Qué definí acá? Lo que va dentro de la integral, ¿sí? Vean, lo único que hice fue definir acá una función g que me representa todo lo que va dentro de la integral, incluyendo ft. ¿Sí? Entonces, lo único que estoy haciendo es definir acá c por exponencial a la menos st. O de forma más general acá, exponencial a la menos st por ft. Eso fue lo que hice acá en este. ¿Sí? Y finalmente le digo integre. La función int es integración. Entonces aquí, ¿qué parámetros, ¿sí? va a tener? Entonces la parte integral va a tener la función que va a integrar, la variable con respecto a quién se integra y los límites de integración de 0 a infinito. ¿Sí? Simplemente colocamos a correr el programa. Y entonces nos dice que la respuesta es C sobre S, tal cual como nosotros la hallamos. Bien, todos pudieron hacer llegar a lo mismo, llegar a la misma respuesta. Yo sí, profe. Sí, señor. Excelente. ¿Alguien tuvo algún problema? Sí. Don Castro, ¿cómo le fue? A Richard, a Sebas Guerrero. A Luis ni le pregunto que no tiene micrófono. ¿Cómo A le mí fue? ya me dio, pues me dio igual. Bien, bien. ¿Y el resto de compañeros? Profe, a mí me dio bien. Asesor ese. Perfecto. Me cayó el internet, Bueno, pero ya la hago. bueno, démosle a Richard un minutico que solo es copiar esas 4 líneas. A mí también ya me dio, profe. Excelente. Perfecto. Ahora, ¿qué ocurre? Vamos a hacer un segundo ejemplito. Richard, ¿le tomo pantallazo o algo?
Profe, sí, ya la estoy acabando. Bien, ¿todos sabían cómo integrar acá en MATLAB? Sí, profe. Yo Con la sí. función link. Tal cual. Perfecto. Entonces vamos a ver otro ejemplito. Ahora, ¿qué pasa si f de t ya no es una constante? Sino que f de t, por ejemplo, es una función en el tiempo. Es decir, f de t valga t, por ejemplo. Calcule la transformada de Laplace. Entonces, allí, ¿qué propondría? Entonces, primero que todo, yo sé que todos tienen muy entendido este concepto de LeAT, ¿sí? El concepto de LeAT, pues como ayuda para seleccionar el elemento U en una integral por partes, LeAT establece el siguiente orden de prioridad: logarítmicas, inversas, algebraicas, trigonométricas y exponenciales, ¿sí? Para poder resolver la ecuación. ¿Por qué? ¿Qué es lo que ocurre? Si ustedes se fijan en la integral, entonces ahora f de t, f de t vale t. Es decir, que la exponencial va a ser exponencial a la menos st por f de t, que vale t. ¿Sí? Y entonces tenemos la t en dos funciones diferentes. En una función algebraica, en una función exponencial. ¿Sí? Por orden del LeAT, la exponencial siempre quedará de última. Entonces, la que uno siempre selecciona como u es la que la acompaña. En este caso, u valdrá t. Véanla acá. U valdrá t. Bien. Y entonces, si u vale t, ¿cuál será la derivada de u con respecto a t? Pues de t. ¿Sí? Pero realmente es 1 por la derivada con respecto al tiempo. 1 de t, pero pues queda como de t. ¿Sí? Y luego, pues uno coge como db, como la derivada de la integral por partes, a la otra función con respecto al tiempo, que sería la exponencial a la menos st. Exponencial a la menos st dt. ¿Sí? Toma todo el resto de la integral. Entonces, simplemente cogimos t como la primera parte y db como todo el resto de la integral. Y entonces, como tenemos db, lo que necesitamos hallar es b. Sí, cuando hablo de B corta, de V, pero pues no, para no enredarlos más en palabras, si fuera en el tablero sería mucho más simple. Sí, entonces dB es el resto de la integral, y entonces simplemente para hallar de dB a B, pues integramos. Integral de exponente a la menos st de t con respecto al tiempo va a ser la que hallamos ahora, menos 1 sobre s exponencial a la menos st. Acá no creo que ninguno haya tenido problemas, ¿sí? O alguno tiene alguna duda. Si alguien tiene alguna duda, bien pueda. Perfecto. Entonces, ahora ya tenemos esta parte, simplemente realizamos la clásica que ustedes conocen, ¿sí? La, la integral la integral de una integral por partes, bueno, de una integral por partes, después de resolver es u por b menos la integral de b por du, o una vaca sin cola vestida de uniforme, o como ustedes se la hayan aprendido. ¿Sí? Entonces tenemos u vale t, pues vean acá, t, por b. B vale menos 1 sobre s exponencial, vean acá, menos exponencial a la menos st sobre s. Obviamente, esa parte se debe corroborar, ¿sí? O se debe evaluar más bien entre 0 e infinito. ¿Sí? La primera parte de una vez se evalúa. Más, bueno, más no, realmente sería menos la integral de b por du. Pero como b es negativo, pues de una vez aquí queda positivo. 1 sobre s es constante, sale la integral. ¿Y qué queda? Simplemente la exponencial a la menos st por du, que du vale dt. Véalo acá. ¿Sí? Integramos y evaluamos. Entonces, al evaluar esta primera parte, ¿cuánto queda? Queda infinito
Entonces, ya habíamos dicho exponente a la menos infinito es 0. Entonces este primer término daría 0 menos el límite inferior. Si ustedes notan, hay una t acá, entonces cualquier número multiplicado por esa t va a dar 0. Entonces realmente la evaluación de este primer término desaparece o simplemente da 0 menos 0. Y luego, al hacer esta otra integral, ¿sí? ¿Qué va a ocurrir? 1 sobre s, pues sale como constante. Entonces la integral de exponencial a la menos st. ¿Qué ocurre acá? Cuando integramos, vuelve a quedar la misma exponencial a la menos st por 1 sobre menos s, ¿sí? Que es aquí de la sustitución. Y evaluamos esta por segunda vez. Pues aquí tenemos 1 por s, por 1 por menos s queda menos 1 por s al cuadrado. Y lo único que tocaría evaluar es la exponencial. Exponencial de menos infinito, 0. Menos exponencial de 0 es 1. Y finalmente, menos 1 sobre s al cuadrado por menos 1, pues menos por menos más, y la integral, simplemente, la integral de t, la transformada de Laplace de t, va a ser 1 sobre s al cuadrado. ¿Sí? Hasta ahí. ¿Alguna pregunta? ¿Van recordando o lo tienen bastante fresco esta parte de las integrales? Y más allá de la resolución de la integral, ven cómo pasan de una parte totalmente temporal a una simple expresión algebraica. Sí, profe, está claro. Gracias, ojitas. Listo. Pues también le podemos decir a MATLAB que nos la resuelva. Le decimos, bueno, MATLAB, resuelva pues esa integral, excepto que esta vez ya la función en el tiempo no vale c, sino que vale t. ¿Sí? Entonces, cuando ejecutamos, nos dice que vale 1 sobre s al cuadrado. Bien, y corroboramos el resultado. Profe, eso que usted le puso pues al final, un tal Pretty, es para que lo ponga en forma de, como de Ah, fracción. sí. Sí, señor, si quiere aquí lo uso pues. Sí. Pretty, Es que yo lo pretty puse y re- me pareció así, sino que simplemente era para Voy a guardar esto como una variable res y pretty res. Aquí lo guardé una variable y lo voy a poner pretty. Entonces va a comparar, vamos a comparar la respuesta. Simplemente es para que la forma como lo muestre sea más bonita. No así en forma lineal, sino en forma... aquí. Entonces, sí, es que hay unas funciones que, uy, ese MATLAB muestra súper extraño las cosas. Sí, a veces, uy, no, hace unas representaciones gráficas bastante raras que uno a veces dice, no dio con el mismo resultado mío. Y resulta que sí es el mismo resultado, sino que él la representa de una forma extraña. ¿Sí? Pero entonces acá ya habremos demostrado solucionando la integral. ¿A todos les dio esto? Profe, sí. Profe, Profe, me deja ver un momentico una línea de código en la Sí, 8. señor. Gracias. una pregunta. Sí, señor. ¿Esas dos rayitas que sale cuando lo muestra con E Preti, significa la raya de la fracción o es menos? Son las dos rayitas de la fracción. El menos, él se lo asigna a un número, Ah, sea menos uno o sea menos s. Pero él el menos entiendo, listo. lo pones al número para diferenciarlo de la rayita de la fracción. Ok, profe, muchas gracias. Listo, señorita.
Listo. Resulta que MATLAB también lo puede hacer directamente, sin necesidad de pasar por la integral. ¿Sí? Realmente nosotros podríamos hacer, voy a poner un segundo código aquí abajito, ¿sí? Definimos las mismas variables, ¿sí? Sims t es ese positivo y simplemente usamos la función, adivinen cuál, muy creativos ellos, la función Laplace, ¿sí? Y y simplemente con esa función Laplace, entonces la ejecutamos y adivinen cuánto debe dar, 1 sobre s al cuadrado. Simplemente definiendo la función a la que se le quiere hacer la transformada de Laplace. Y esa es la que vamos a usar en los parciales. No, en el parcial no van a abrir, no necesitan MATLAB para nada. Profe, Una pero pregunta, ¿esta materia tiene proyecto o no? Señor, ¿Esa materia tiene proyecto o nada? sí, señor. Sí, vale, por ahí como un 10% o algo así. profe, pero al fin en sí la plaza es esa integral nomás, ¿cierto? Sí, señor, en sí Laplace es esa integral. Sin embargo, él hizo también unas propiedades y unas cositas adicionales que pues vamos a ver, que complementan todo esto. Sí, además, digamos que la transformada directa es la simple. La transformada inversa es un poquito más complicada porque tiene varios casos. Pero en general, entonces aquí ya vimos pues la forma más cómo se soluciona. Listo, ya recordaron, ya más o menos tienen claro lo de las integrales. Bien, Sí, pero yo creo que bien. perfecto. Entonces, por favor, tómense 15 minutos para resolver este ejercicio. Cuando f de t es seno de kt. Calcule la transformada de Laplace. Entonces aquí, Profe, perdón, señor, es que no, es que no escuché, se me fue como que el internet y se cortó lo que está diciendo usted. ¿Qué toca no, hacer? que resuelvan ese ejercicio. Tómense 15 minuticos para resolver ese ejercicio, ¿sí? Donde si la función es f de t es igual a seno de kt, pues calcule, un segundito, le cambio acá. Antes sí, dejémoslo ahí, aunque me gusta más omega t. Sí. Seno de omega t. Si ft es seno de omega t, entonces calcula la formada. Entonces dice, para resolverlo, deben recordar cómo se resuelven las integrales cíclicas. Una integral cíclica es aquella en la cual al resolver una integral por partes, sucede que se llega nuevamente a la integral original, la cual se pasará al primer miembro y se despejará. ¿Sí? Entonces, muchachos, bien pueden 15 minuticos, inténtela resolver. ¿Qué parte de la presentación les pongo? La parte del I la T, profe, ¿De cuál? donde no, la pasada, donde se explicaba que Perfecto. primero la integral, la exponencial y todas esas cosas. Vean Fíjate. acá. Sí, señor. Vean acá. Y aquí vuelve a ocurrir lo mismo. ¿Sí? Cuando hacemos liate, primero son para U, para la selección de U, primero son las trigonométricas y luego las exponenciales. Entonces, U va a ser el seno, ¿sí? Y de B va a ser la exponencial. Tan bella.
Listo. Miremos a ver, por ejemplo, a Don Castro. Don Castro, cuánto le dio el primer DU? ¿O cuánto le dio DU? ¿Quién seleccionó como U y cuánto le dio DU? De uno sería coseno por WT. Perfecto. Piloso, por la derivada interna. Ah, bueno, sí. Sí, que es omega. Omega. Correcto. El DU a todo les tuvo que haber quedado como omega seno de omega t por dt. Bien, Juancho. Bien. Por ejemplo, ¿Cómo quedar, profe, perdón? ¿Mm? El de U. El Si, de U. si U, obviamente U lo deben seleccionar como seno omega t. Entonces el de U queda como coseno de omega t por la derivada interna que es omega. Entonces queda Sí, omega coseno de t por dt. Sí, listo. pues indicando respecto. Perfecto. Y por ejemplo, a don Juancho Gualteros. Juancho, ¿cuánto le dio B? Supongo que de B, pues seleccionó exponencial a la menos st. ¿Cuánto le dio Sí, B? profe, lo estaba haciendo. Había Ah, terminado listo, de hacer la de perfecto. U. Ah, no, no hay ningún problema. Pancho, entonces miremos, por ejemplo, a don Brian. Don Brian, ¿cuánto le dio la B? Mira, lo está haciendo, profe. Ah, bueno, bueno, el que le dé primero, por favor, no lo comparte. ¿Cuánto les da el de B? Profe, a mí, ¿de B o V? V, o sea, después de integral de B. Es Euler a la menos Euler a la menos ST sobre S, ¿no? Correcto, tal cual. Muy bien, es más, es esta misma de acá, ¿sí? Si de B lo tuvieron que haber seleccionado exponencial a la menos st de t. Y v, pues no va a cambiar, porque es la misma integral. Entonces, esta de b y b corta, ¿sí? Esto es el mismo para este ejercicio. Lo que cambió fue u, que ahora vale seno, y pues de u ya vimos que vale menos omega coseno de omega t por dt. Profe, una pequeña pregunta. El DU, ¿cómo es que quedaría? Menos coseno, ¿cierto? Sería menos coseno. El de u es, no, queda positivo porque la derivada de seno es coseno positivo. Entonces queda omega Ok, ok. coseno de omega t. O sea, es el coseno por la interna que sería omega. Ajá, sí, 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 El sí, que queda señor. negativo Ah, bueno, es B, V. ok, gracias. Profe, ¿me podría hacer el favor de mostrarme la diapositiva donde dice lo de las integrales cíclicas? Sí, señor. Gracias. Pero yo tengo una pregunta. Sí.
Si yo integré por partes, pero la de la segunda derivada que me salió después de integrar por partes no es igualita a la original, tengo que seguir integrando hasta que es igual. Sí, señor, tal cual. Ok, profe, muchas gracias. Profe, ¿podría devolverlo de nuevo, por favor? Perdón la molestia. Pero
Muchachos, ¿cómo les termina de ir? No, profe, no la he acabado todavía. Profe, a nosotros nos toca evaluarla en algún intervalo. Claro, cero a infinito, siempre es cero a infinito. No. Don Anuar, ¿cómo va? Anuar, Anuar. ¿Estás allí? No se desconectó, profe. Se marchó, profe. ¿Está conectado o ya? Ah, se le cayó. Bueno, listo. ¿Necesitan más tiempo o la resolvemos entre todos? Pues, profe, yo ya sé que acabo y pues no sé si usted lo quiere resolver de una vez. Bien, Seitas, ¿cuánto más necesita? Ya estoy despejando las dos integrales que me quedan igual. Ah, excelente. Listo. ¿Qué edad tenías cuando te enteraste que las hermanas Olsen no son dos, sino Profe, pues ya terminé, pero si quiere hágala, me enredé en una cosa y no sé si me quedó bien lo que hice. ¿Cuánto le dio? ¿Qué, Seitas? Seno de W sobre S más W coseno de W sobre S cuadrado, todo multiplicado por 1 más W sobre S al cuadrado, igual a la integral. Se le faltó evaluar para eliminar los senos. ¡Ay, sí! ¡Ay, tiene toda la razón, profe! Me olvidó eso.
Bueno, Sí, se me olvidó. entonces, ¿lo hacemos o qué, muchachos? ¿O alguien más lo está intentando? ¿O ya se dieron por vencidos o no? ¿Se quedaron pegados? ¿Cómo van? Sí, pero yo me quedé en un lado y no puede avanzar. Estoy esperando que usted, pues que lo hagamos entre todos. Listo. Viejo David, ¿cómo le fue? Viejo David, ¿cómo le fue? Yo creo que le habrá caído el internet, pero Nah, pero qué casualidad, hombre. Ja, mira, sobrevivimos 2, 4, 6 nomás. Bueno, bueno, muchachos, entonces vamos a resolverla. Entonces, como bien está definido al principio, eso es una integral cíclica. Que uno, si se pone a integrar y a integrar a integrar, siempre van a estar entre los mismos resultados. Pero debe llegar un punto de esa doble o triple integración donde se puede llegar a la respuesta despejando los resultados. Sí, entonces vamos a hacerla. Entonces, qué pena, yo aquí me conecto. Entonces voy a ponerla de una, acá la integral para que me sirva de guía al tamaño. Listo. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Integral de seno de omega t, ¿cierto? 7 y 17. ¿Dónde estoy? 7 y 7. No me la grafico todo. Bueno, entonces dice, esto va a ser de 0 a infinito. No me aparece. Mira, estoy girando acá en el celular y no estamos sincronizados. Seno de menos st dt. Interconectando, mira, me cayó el internet. Aló, aló, aló. yo lo escucho, profe. ¿Sí me escuchan? Yo también, profe. Profe, ¿se escuchan? Hola, hola, hola. Hola, 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 hola. No nos escucha. Como que no nos escuchan. Profe. Y se marchó. ¿Se fue? Bueno, ahí está. No, ahí está. ¡Profe! Ahora él es el que no habla. Bueno, muchachos, ¿Among Us o qué? Sí, profe, se escucha. Hola, 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 hola. Profe, Profe, ¿se escucha? Hola, hola, muchachos. ¿Estoy Profe. aquí o no estoy? Dice, Bueno, uy, por ahí escuché uno, escuché a Sebas. sí, profe. epa, a ver, rato lo estamos escuchando, profe. ¿Sí me oyen? Uy, escucho súper... No, muchachos. La conexión me pifió. Un segundito reinicio el modem. Listo, profe, tranquilo. Bueno, por el momento voy a solucionar acá.
Listo, muchachos. Aló, aló. ¿Me escuchan bien? Sí, profe. Sí, profe. Bueno, listo, por fin. Me cayó ahí de un momento a otro. Aunque sí va con lag, pero Sí. normal. Ah, aquí falla. Bueno, entonces esperemos que esto sea suficiente. Listo, entonces tenemos estos dos términos. Seno omega t y exponencial a la menos st de t. ¿Sí? Entonces, simplemente hay que, según Leate, entonces vamos a tener dos partes. Vamos a llenar, a tener esta primera parte como si fuera U y esta segunda parte como si fuera dB. Bien, y entonces simplemente hacemos lo mismo de siempre. Pues tenemos que U va a ser igual a seno de omega t, lo que implica que du va a ser simplemente coseno de omega t, coseno de omega t de t por la derivada interna que sería omega. Bien, y luego tendríamos que db es igual a la exponencial a la menos st dt, lo que implicaría que b es simplemente menos exponencial a la menos st sobre s. Bien, hasta allí todos bien, ¿cierto? Lo único que hice ver ahí por partes y listo. ¿Alguien tiene alguna duda? Por el momento no. Más bien, ¿alguien me escucha? Sí, profe. Ah, bien, bien. Bien, que no, que falla esto de la conexión. Desde ayer está súper mal, pero bueno. Ahora, teniendo eso en mente, entonces, el resultado de esta integral, entonces va a ser u por b menos la integral de b por du. Profe, ¿cómo ve que sacó B? Señor, Profe, que integre de sacó. b, integre de b. Sí, uno, vea, u es esta parte. U es la primera parte. U es la primera parte. Y de b es esta segunda parte. Entonces, si yo tengo que de b es esto, cuando lo integro, obtengo b. Entonces, integral de la exponencial de st con respecto al tiempo me da este factor de acá, integrando de b. Ah, listo, profe, ya. Perfecto. Listo, entonces hagámoslo. Continuemos, entonces miremos a ver. Entonces, u por b, entonces, seno por esto, ¿cierto? Entonces, pongámoslo, entonces, menos la exponencial de menos st sobre s por u. Y u dice que es seno de omega t menos bueno, obviamente todo esto va de 0 hasta infinito, ¿sí? Porque de una se debe evaluar, menos la integral de b por du. Entonces vuelve y juega, menos exponencial a la menos st sobre s por du, que es omega coseno de omega t
de t. ¿Sí? Esta primera parte, miremos a ver. Esta primera parte evaluada. Entonces, exponencial a menos infinito, ¿cuánto da? A 0, profe. Perfecto, entonces esto da, perdón, esto da 0 menos exponencial de 0, 1. Pero seno de 0, ¿cuánto da? Seno de 0. Profe, ¿qué variable está reemplazando? Estoy evaluando estos límites, estos dos límites. Lo hago paso a paso, paso a paso. No, O pues ya va a 0, ¿cierto? esto, Con infinito. lo único que estoy haciendo es este primer paso, por eso lo puse acá en rojo. Sí, estoy evaluando los límites. Entonces, estoy ¿Cuál manda reemplazando infinito? t, t es la que se reemplaza porque es con respecto a quien integré. ¿Sí? Entonces da exponencial a la menos s por infinito. Es decir, exponencial a la menos infinito. Por seno de infinito de omega infinito. Menos exponencial de 0 por seno de omega 0. Venga, lo hacemos entonces por pedacitos para que quede pues bien consignado ahí. ¿Sí? Entonces esto es menos exponencial de menos s por infinito sobre s seno de infinito omega menos exponencial a la menos s por 0 sobre s, eso es negativo, seno de 0 omega. Todo eso va a 0, ¿cierto, profe? Correcto, correcto. ¿Vio, Richard? Ahí sí ya la ve más clara. Listo, profe, ya. Perfecto, entonces, exponencial a la menos infinito. 0. Correcto, y cualquier número por 0, entonces esto da 0. Y al otro lado, exponencial de 0, 1. Pero seno de 0, ¿cuánto da seno de 0? 0. Correcto, entonces como esto da 0, entonces cualquier número multiplicado por 0, 0. Entonces resulta que esta primera parte, este primer pedacito ya desaparece porque simplemente dio 0. Y nos queda esta segunda expresión. Sí, que nos queda menos por menos más. Entonces, voy a ponerla entonces, más. Voy a sacar lo que es constante, que es omega sobre s, por la integral de lo que me queda allí. Entonces me queda exponencial a la menos st por coseno de omega t dt. ¿Sí? ¿Qué es esto de acá? Hasta allí. ¿Vamos bien? ¿Alguien no ha entendido algo? ¿Me devuelvo? ¿Explico nuevamente? Ahí estamos bien. Perfecto. Entonces vuelve y juega. Resulta que volvemos a llegar a otra integral con una parte exponencial y una parte trigonométrica. Toca volver a hacer la integración por partes. Entonces, vuelve y juega. Voy a coger, y pues, bueno, voy a coger, no, es obligatorio, entonces que cojamos la parte trigonométrica como u, ¿sí? Y el resto como b, que sería esta parte amarillita. Esto sería db, db y db. ¿Sí? Y entonces vuelve y juega. Entonces, eh, parte verde.
Entonces me queda U va a ser igual a coseno de omega t. ¿Cuál es la derivada de coseno de omega t? ¿De cuál, profe? De coseno de omega t, de esta. Menos W de WT. Correcto. De coseno es menos seno. Derivada interna, W. Y simplemente, entonces, menos seno de omega t de t. Perfecto. Y ahora, si tenemos dB, entonces si tenemos dB, y dB es exponencial a la menos st dt, entonces, si yo integro eso, ¿cuánto vale B? Puede porque menos Euler a la menos ST. No, no es un Yo no menos. voy a No es menos, sino Ah, que me fue el palito largo. Gracias, Eva. ya. Sí, es el palito del igual. El menos Euler a la menos ST sobre S, profe. Vuelve y juega, vuelve. Por tercera vez vuelve a quedar igual. Menos exponencial a la menos st sobre s. ¿Sí? Y vuelve y queda exactamente igual. Vamos a pasar al otro lado a continuar con el ejercicio. Me va a tocar tomar una fotico porque pues, no me acordaré de estas cosas. Entonces, yo me llevo acá esta información. Listo. Entonces, teniendo esto, ¿cómo me va a quedar? Entonces, una vaca sin cola vestida de uniforme. Entonces, U por B menos la integral de B por DU. Entonces, tenemos que esto va a ser igual a coseno de omega t por, por menos exponencial a la menos st sobre s. Todo eso, obviamente, evaluado entre 0 e infinito, menos la integral de b por du, es decir, de menos exponencial a la menos st de t, b, perdón, de t, y por dt, ¿dónde está? Ya la vi, por menos omega seno de omega t de t. ¿Habían llegado hasta ahí? Sí, profe, y pues no sé si me está adelantando, pero no falta el WS del de atrás. El WS, sí señor, tiene toda la razón. Si ustedes observan, gracias Sebas, yo saqué acá el omega S como factor común. Y lo único que estoy haciendo, resolviendo acá, es la parte de adentro, la integral. Es decir, que todo eso va multiplicado por omega S. Muchas gracias, Evitas, ¿sí? Por pasar de un lado a otro. Entonces, voy a copiarlo acá al principio. Inclusive lo voy a copiar de un color diferente para que sepamos que es entonces, omega sobre S que multiplica absolutamente todo. Gracias, Sebas. Listo. Y entonces, ¿qué tenemos ahí? Que vamos a evaluar. Entonces, omega S, omega sobre S es constante, permanece por la multiplicación. Acá, ¿la podemos hacer mental o no, mentira, no, hagámosla totalmente por pedacitos, ¿cierto? Eso no da uno, profe. ¿Cuánto? Da uno. Tal cual, sí, señor. Voy a señalar esta acá para que pues la hagamos todo por partes. Pronto algún compañero aún no la ve tan clara. Entonces simplemente límite superior, entonces coseno de infinito por t
exponencial, o esto lleva un menos aquí al principio, el menos de esa exponencial, menos exponencial a la menos infinito s sobre s. Entonces ahí tenemos el primer término, menos el segundo, que sería coseno menos coseno de omega por 0 exponencial a la menos 0 por s sobre s. Esa es simplemente la evaluación del primer pedacito. Sí, de esta partecita verde. ¿Cuánto da la primera parte? Coseno omega t exponencial a la menos infinito s. Don Juancho Castro, ¿cuánto da este pedazo? Cero, profe, creo yo. Nada, uno. ¿Por qué lo cree? El era la menos infinito a cero. Correcto, y cualquier número por 0, 0. Cero, sí. Sí lo ve, don Brian, exponente a la menos infinito. Eso tiende a 0. O sea, es 0. ¿Sí? Y 0 por cualquier valor, 0. ¿Sí lo ve? Y ya el otro era la menos cero, da uno, por eso da uno, da todo eso, creo yo. Listo, entonces, entonces voy a, esta primera parte vale 0. Y esta segunda parte, coseno de 0, 1, ¿cierto? Uno. Y exponencial de 0, Uno. correcto. Entonces vean que esta segunda parte sí sobrevivió. ¿Sí? Y noten que pues también tiene un menos, uy, qué descache, y menos por menos, más. Entonces queda omega s por 1 menos, bueno, y ya voy a poner esta otra integral, pues menos por menos más. Y voy a sacar lo que pueda sacar constante, que sería omega y s. Entonces sería menos b más omega s por la integral, perdón, yo los pongo ya en negro. Entonces ya esto es la parte de acá, más, esto por 1, que salió de ahí, más omega sobre s, que multiplica a la integral desde 0 hasta infinito de seno de omega t por la exponencial de menos st de t. ¿Sí? Hijo de pucha, volvimos a llegar al mismo punto. ¿O será que ya no? ¿O será que estamos bien? No, profe, ya es igual a la original, ¿no? Tal cual. Tal cual. ¿Alguien de pronto no sabe cuál es el paso siguiente? ¿No la ven clara? ¿O ya vieron cómo se resuelve? Ya casi terminamos. ¿Todos la ven clara? Menos mal. Yo no tanto, profe. Ah, listo, bien. Bien. Entonces, voy a coger este pedacito y voy a borrar todo esto. No me quede tan mal. ¿Sí? Entonces, por el momento llevamos esta respuesta. Pero resulta que esa respuesta es ¿quién? Es la respuesta a una integral previa. Si ustedes recuerdan, entonces voy a poner esto, que fue lo que acabamos de resolver, y voy a copiar otro pedacito de acá. Si ustedes notan, Profe, ese es el problema original. ¿Sí? Y esto va siendo igual a lo que acabamos de hallar, con una doble integración. Señor, me voy a dejar tomarle una foto a la pantalla anterior. por supuesto. Listo.
Bien. Entonces, si ustedes notan, vean, este es el ejercicio original, ¿cierto? Integral de 0 hasta infinito de seno omega t por exponencial a la menos st. Y eso va a ser igual a algo que acabamos de llegar acá. Qué lástima que se me vino esa S para acá, ¿no? Pero el puro ofendido lo voy a quitar. Entonces, si ustedes notan, ¿qué tienen en común? La integral, vea, la integral de lo de adentro son exactamente iguales entre la pregunta original y la respuesta hasta donde la llevamos. ¿Sí notan? O sea, integral Sí. seno omega t exponencial a la st y seno omega t exponencial a la st. ¿Sí? Sí, profe. Perfecto. Entonces, ¿qué? Entonces, ¿qué es lo único que toca hacer? Despejar. Despejar para obtener la respuesta. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Para hacerlo más simple, voy a llamar a toda la integral, la voy a llamar x. ¿Sí? Uy, perdón. X, y entonces toda esta parte también la voy a llamar x. Bien, a la integral la voy a llamar x. Entonces, cuando despeje x de acá, ya habré encontrado el resultado. Cuando despeje x de ahí, ya habré encontrado el resultado. Me tiene ofendido esto aquí arribita. Listo, entonces, simplemente, si tenemos esto en mente, entonces, esto es lo que llevamos hasta el momento y simplemente despejar x. Entonces, ¿qué nos dice? Esa es la 9. Listo. Entonces, ¿qué me dice? X es igual a omega s más omega s más omega s por x. ¿Sí la ven ahí? Sí, profe. Y ya, pues simplemente despejando x. Señor, Y el 1. pues omega s por 1, omega s. Siempre va a ser 1. Sí, el 1 pues por cualquier cosa da la cosa. Y omega s por 1, omega s. Bien, entonces simplemente despejamos. Se nos vuelve álgebra. Entonces x menos omega s, x es igual a omega s. Haciendo factor común. Entonces yo tengo x que va a ser 1 menos omega s. Va a ser igual a omega s. Por resolver acá, x va a ser igual, multiplicado por 1 por s menos w. Entonces s menos w por s va a ser igual a omega s. Y cuando envío al otro lado a dividir, entonces me va a quedar que x es igual a omega s. Ay, por ponerlo tan grande, va a quedar acá tacaño en la dividido S menos W sobre S. ¿Sí? Ah, ¿qué me faltó acá? Aquí veo una cosita rara. Ah, y es la distribución que la hice. Tengo un pequeño error acá. Acá, muchachos. El omega S está multiplicando todo, ¿cierto? Esto es más la integral de exponencial y los demás términos. Pero vean, observen que este omega s está multiplicando este primer término y también la integral. Es decir, omega s por omega s, ¿cuánto da? Es decir, esto. Omega s cuadrado. Voy a hacer como si no lo hubiera distribuido.
¿sí? Acá. Voy a hacer como si no lo hubiera distribuido. Me vengo para acá. Voy a hacer como si no hubiera distribuido el omega S. ¿Sí? Y entonces acá sí lo voy a distribuir. Omega S por 1, omega S. ¿Sí? Inclusive lo voy a poner acá. Omega S por 1, omega S. Y omega S por... Uy, ¿dónde me fui? Y omega S por omega S. Omega S, omega cuadrado, S cuadrado. Entonces ese permanece. ¿Sí? Entonces cuadrado, cuadrado. Acá cuadrado, cuadrado, acá 1 por s al cuadrado, entonces esto es cuadrado y esto es cuadrado, y entonces estamos acá, entonces s al cuadrado y s al cuadrado. Entonces, ¿qué ocurre? Ya casi llegamos a la respuesta. Acá, aquí yo veo también otra cosita rara. Y es esta. Y esto es 1 sobre s. Si notan acá, cuando este vale 1, esto vale 1, ¿quién queda acá sobreviviendo? Esta s. ¿Sí? Es 1 sobre s. 1 sobre s. Entonces esto queda s al cuadrado, s al cuadrado, s al cuadrado, s al cuadrado, s al cuadrado se va con s al cuadrado y la respuesta final de esa integral que se llama x y esa respuesta final de la integral que se llama x, paso acá, me apago el lapicito, x, la transformada o la integral va a ser simplemente omega sobre s cuadrado más omega al cuadrado. Esta es la respuesta. Sí, y así, para hacerlo muy, muy rápido, voy a corroborarla en MATLAB. Profe, ahí es más omega al cuadrado o menos. No sería, Más. sí, yo creo que menos. ¿Por qué? Espere, este pasó aquí a este lado. Tenemos más, este sería más seno, seno. Tiene toda la razón. Sí pasó menos cuando... No, es que mira, ya vi. Es que aquí tengo 3 signos de menos. Tiene toda la razón, Juancho. Toda la razón. Esto acá es menos. No, con ese poco errorcito está mortal. Men, si el profesor se equivoca, nosotros también nos podemos equivocar en el parcial, ¿no, profe? Totalmente. Excepto que ustedes se las cobro. Esto es menos. Esto es Cierto que menos. nosotros Esto, tenemos nota, él no. esto es menos. Sí, este aquí también es menos. Claro, era triple negación. Sí, entonces esto es menos. Y cuando pasas más, esto es menos, más, 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 más y más. Entonces ya está la respuesta. Vamos a hacerla muy rápido acá porque no acabó el tiempo. F de t ahora se llama seno de omega por t. Sí, vamos a hacerla ahí y vamos a hacerla aquí abajito. Por la integral, y acá entonces primero vamos a ver cómo nos queda por la integral. No está definida W, totalmente cierto. W no está definida. Entonces, y seno, acá en MATLAB es sin. Bien. Entonces, primero por la integral. Por la integral nos da omega sobre s cuadrado más omega cuadrado. ¿Sí? Y si lo hacemos por la función de Laplace,
nos da omega sobre s cuadrado más omega cuadrado, corroborando por ambas partes este resultado. Sí, pero ya recordaron entonces cómo se hacen estas integrales cíclicas. Sí, profe, sí, ya sé dónde me equivoqué. Solo no evalué la integral y ya. Perfecto, yo sí me equivoqué en varias partes, por eso sí les pido 1000 disculpas, muchachos. No me Pero, preocupe, profe. pero son, digamos que más allá de esos signos y estos pequeños cositas, se trata de hacerla tan paso a paso, que hasta yo me perdí. Pero es el procedimiento como tal, es simplemente para poder obtener la transformada de Laplace de cualquier elemento, ¿sí? Es aplicar esa integral. ¿Estamos? Sí, señor. Eso, profe. Listo, muchachos. Muchísimas gracias. Nos vemos el viernes, si Dios quiere, para continuar con este tema. Listo, profe, muchas gracias. Hasta luego. Se cuidan. Yo les voy a subir las diapositivas y la clase. Y ya, 4 en punto. Entro directo a la otra clase. Listo, profe. Muchachos, se me cuidan. Muy bien. Tengan buena tarde. Luego, profe.